Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema acerca del reglamento interno ejidal o el estatuto comunal. Este es el primero de 5 videos sobre dicho tema. De hecho, les recomiendo que vean los 5 videos para que tengan la información más completa. Es importante a manera de introducción aclarar que para efectos de esa transmisión, ejido y comunidad técnicamente son lo mismo. Ambas son personas morales con las mismas obligaciones y los mismos derechos ante la ley. Y técnicamente manejaré la palabra estatuto también como sinónimo de reglamento, aunque predominantemente me referiré a reglamento. Estatuto aplica para las comunidades tanto indígenas y las comunidades no indígenas, pero que pertenecen al régimen agrario. Y por la igualdad de género, cuando me refiera a ejidatarios, de luego que también abarco el género de ejidataria, la mujer, pues. El ejido, pues, sabemos que es una persona moral con patrimonio propio, con derechos y obligaciones, tanto al interior, ante las autoridades, ante la ley, ante la sociedad civil, y está integrada por su asamblea, conformada a su vez por ejidatarios y ejidatarias. Respecto a su representación legal, la conforma el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. Y esa relación entre comisariado, asamblea y ejido se rige por el reglamento interno. ¿Qué debemos de entender por reglamento interno? Es un conjunto de disposiciones y normas mínimas que se establecen para el correcto funcionamiento interno de un ejido y la sana convivencia social entre sus integrantes, que debe estar inscrito debidamente en el Registro Agrario Nacional para su validez legal. Eso debemos de entender por reglamento. La ley agraria, en su artículo 10, señala: los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el RAN y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopte libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinente. En pocas palabras, le da luz verde a cada ejido, a cada comunidad, para que adecue su reglamento de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a su propia problemática. Todo lo explicado, insisto, en este video también aplica por igual a la comunidad, ya que la ley agraria, artículo 99, señala: los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son la existencia del comisariado de bienes comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre. El artículo 207, ley agraria, son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley y en lo que no contravenga lo dispuesto de este capítulo. En pocas palabras, para la comunidad indígena o comunidad no indígena aplica exactamente la misma ley agraria. Y como un requisito indispensable, de hecho, para cuando se va a constituir un nuevo ejido, señala el artículo 90, fracción cuarto, que tanto es importante la aportación de tierras como el reglamento interno que consten en escritura pública y se solicita su inscripción en el RAN. Así pues, es importante el reglamento interno ejidal o estatuto comunal. Vamos sobre detalles reales, sobre detalles cotidianos acerca del tema de reglamento. Para empezar, debe estar por escrito. Sé que para algunos es más que obvio, pero aquí hay mucha ciudadanía que debe conocer, o estudiante, que el reglamento debe estar por escrito. Los usos y costumbres, pues no necesariamente, pero el reglamento sí, y de manera específica y clara en su contenido. Reitero, es importantísimo que esté debidamente inscrito en el RAN para su validez y para su aplicación.
La importancia del reglamento es de que evita que anden interpretando o distorsionando a su conveniencia los acuerdos de asamblea, lo que suponen ciertos líderes que debe ser dentro del ejido. Y todo lo contrario, un reglamento a sus dirigentes los obliga a rendir cuenta, a establecer qué facultades, qué deberes deben tener el comisariado, el Consejo de Vigilancia. Por ejemplo, tengo un caso real en donde por falta de actualización de un reglamento, el comisariado en turno distorsiona lo que dice la ley. El artículo 23 de la ley agraria señala las facultades de la asamblea y cuándo no pueden ingresar a la asamblea los representantes legales, los que tienen carta poder, los que tienen un poder notarial. Y por lo general es cuando va a haber elecciones o cuando va a haber rendición de cuentas. Pues hay un comisariado que asegura que en todas las asambleas hay rendición de cuentas. Basta con que tome la palabra el tesorero, diga se gastaron 3,400 pesos y ya no hay más cuentas que rendir y ya eso le llaman rendición de cuentas. Y con eso evitan que los representantes legales de los ejidatarios que no puedan asistir, pues puedan ejercer la representación, puedan ingresar incluso al salón ejidal. Ahí no hay duda que están distorsionando la ley, porque el hecho de que el tesorero ahí presente diga se gastaron 3,500 pesos, eso no es rendición de cuenta. Entonces la importancia del reglamento, pues. Así que nada de andar inventando reglas de la noche a la mañana, como suelen hacerlo algunas personas. Al contrario, la importancia del reglamento es de que establece de manera muy clara las reglas internas de la casa. Y, consecuentemente, se pone orden al interior de la casa. Y también, pues, establece la forma en que se va a dar esa convivencia social, económica, de la vida política muy propia de un ejido, de una comunidad. De eso se trata la finalidad del reglamento. En esencia, el reglamento debe ser democrático. Es decir, trata a todos y a todas por igual. Les otorga los mismos derechos, las mismas obligaciones, la misma participación, la misma intervención. El reglamento además debe ser justo, es decir, aplicarse de manera pareja para todas y para todos. Darle a cada uno lo que corresponde de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su desenvolvimiento, de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones. Y evita, pues, insisto mucho en ese punto, que los dirigentes hagan distinciones entre la forma en que van a tratar, van a darle derechos, van a otorgar el uso de la voz. Evita hacer excepciones entre los integrantes de un ejido, de una comunidad. Evita el reglamento otorgar privilegios. No porque sea mi compadre le vamos a perdonar las multas que debe. No porque sea mi ahijado lo vamos a dejar votar a pesar de que no ha cumplido con sus obligaciones. Evita los favoritismos. En un ejido, por lo general, por tendencia casi natural, se forman grupos, a veces por intereses económicos, intereses de familia, intereses políticos, intereses partidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en esos grupos, cuando uno de los grupos toma el poder y gana el comisariado ejidal, pues no debe favorecer con sus decisiones nada más a la gente de su grupo. De lo que se vaya a decidir, lo que se vaya a proponer, o es para todos o no es para nadie. El reglamento, pues, también debe ser transparente, es decir, las reglas claras,
las reglas del juego muy claras para pues evitar sorpresas y evitar sorprendidos. Esas son de las importancias del reglamento. Pues para que funcione la vida en comunidad, la vida en un poblado ejidal, definitivamente un reglamento se vuelve indispensable. Porque imagínense una pequeña sociedad dentro de un pueblo, dentro de un rancho, dentro de una pequeña ciudad. Si no existen reglas al interior, no es posible la convivencia. Y dado que el reglamento sí establece esas reglas mínimas indispensables, lo importante, ahora vamos a darle un giro al tema, es primero cumplir las obligaciones que se establece el reglamento y luego exigir los derechos o exigirle a tu compañero el cumplimiento del reglamento. Y empezando pues, insisto, con las obligaciones, los deberes, que normalmente son los más importantes, de todas y de todos por igual, debido a que el ejido pues es una persona moral. De hecho, puede estar reglamentado o puede estar incluido en el estatuto comunal los deberes y las obligaciones que tiene un ejido o una comunidad. Por ejemplo, tener una cuenta bancaria para que ahí se hagan los depósitos. Y más en esos tiempos donde el gobierno o las autoridades siempre buscan que todo el dinero fluya de conforme a la ley para no sospechar de actividades ilícitas. El ejido como persona moral debe pagar impuestos. El ejido como persona moral puede comprar un vehículo, puede comprar un terreno de propiedad privada como persona moral. Y todo eso, podrían decir algunos conocedores del derecho, eso se sobreentiende. Sí para ellos, pero no para la gran mayoría. Por eso lo estoy explicando a detalle. Entonces, en un reglamento se puede estipular de manera clara cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones del ejido como persona moral, de la comunidad como un ente social. Además, en el reglamento o en el estatuto también se deben de establecer las obligaciones, los deberes, las responsabilidades que tiene el comisariado ejidal principalmente. Por ejemplo, atender las demandas que se presentan en nombre del ejido o cuando el ejido es demandado. Me ha tocado conocer varios casos en donde el ejido perdió por rebeldía, porque por descuido de algún comisariado poco responsable, no le dio seguimiento o terminó su gestión y no avisó al comisariado entrante que había un juicio ante el Tribunal Agrario y por ese motivo perdieron. Ya después andaban asustados y preocupados, queriéndose amparar, queriéndose negociar, pero fue por un descuido. En cambio, si estuviera reglamentado, disminuirían esas posibilidades. También debe de incluirse en los reglamentos las diligencias que debe de hacer periódicamente el comisariado como parte de sus funciones, gestiones en el RAN, gestiones en la Procuraduría Agraria, vueltas pues en el Tribunal Agrario, dependencias como Hacienda, bancos, etc. Debe estar reglamentado también que el comisariado está obligado a cumplir los acuerdos tomados por asamblea. Y estas obligaciones y deberes, para que sea más efectiva, deben pues señalar qué responsabilidad quieren los integrantes del comisariado por no cumplir en tiempo, en forma, esas obligaciones establecidas en el reglamento. Porque si no están reglamentadas, pues se sobreentiende que sí las deben de hacer. Pero ahí encuentran, digamos, un motivo o a veces hasta un pretexto para hacerse pasar por inocentes. En el reglamento entonces ya quedamos que pueden venir las obligaciones y deberes, derechos y responsabilidades del ejido como persona moral, del comisariado, del consejo de vigilancia, también como es parte del órgano directivo, y también pueden venir las obligaciones de los ejidatarios, de las ejidatarias, de los comuneros, comuneras. Por ejemplo, el hecho de asistir puntualmente a las asambleas, guardar las composturas en las asambleas, o en esos tiempos, por ejemplo, de la pandemia, debe estar reglamentado que es obligación
llevar su cubrebocas, su gel antibacterial, etcétera, etcétera, o que se les dispensa a las personas vulnerables de que no asistan a las asambleas, porque el COVID llegó para quedarse, nos va a acompañar de por vida. Ojalá ya pronto llegue la vacuna para nada más neutralizar ahí la enfermedad, pero no se va a ir. Cumplir, que sea reglamentado cumplir con los castigos que se le imponen y cuáles serían las consecuencias si dejan de cumplir dichos reglamentos, dichas disposiciones. También en el reglamento interno se pueden incluir desde luego las obligaciones, los deberes de los avecindados oposicionarios. Por ejemplo, no tirar escombros en lotes baldíos pero que sean de ejido, o no tirar basura, limpiar sus tierras, sus terrenos, sobre todo lotes si son avecindados oposicionarios. Bueno, los oposicionados también pueden disponer de parcelas, pagar sus cuotas. Algunos ejidos que tienen irregulares sus lotes o solares en la zona urbana, en el asentamiento humano, cobran cuotas o cobran las dichosas constancias. Eso también puede ser reglamentado para que ahí se fije un monto fijo, aplicables para todos, porque no falta que a veces los comisariados entrantes o los que van saliendo vuelven a cobrar constancias, vuelven a decir las constancias que tienen no valen, vuelven a renuévenlas y les va a costar. En cambio puede ser reglamentado de que el comisariado sí está facultado para expedir constancias, qué precio tienen y qué valor tienen y por cuánto tiempo. Ese pues es una excelente manera de disminuir aquel problema. En el reglamento pues, así como ya les hablé de algunos derechos, obligaciones y deberes, también pues tienen beneficios, pueden quedar establecidos los beneficios. Por ejemplo, que quede claro quiénes pueden recibir tierra, un solar, una parcela económica o de hecho, o que se le asigne una parcela, quienes pueden recibir dinero que se le entrega al ejido por cualquier concepto, indemnización, renta, asociación, etcétera, y de qué forma se va a repartir, o los apoyos de gobierno, que a todos se les va a dar exactamente el mismo apoyo para que puedan acceder a ciertos créditos, a ciertos programas, a ciertas oportunidades. Ya sea que esos programas los promueva alguna entidad federativa, pública, algún ente de gobierno, sea federal, estatal o municipal. También, por otro lado, son pocos los reglamentos que se meten al tema de los derechos humanos que establece la Constitución Federal y algunos que se derivan de la ley agraria basados en la interpretación. Por ejemplo, los derechos humanos, a propósito, son esos derechos que por el simple hecho de existir como ser humano ya se te son reconocidos. Son esos derechos mínimos para dignificar a la persona. Y esa persona puede ser un hombre, una mujer, puede ser una persona capaz legalmente o incapaz, puede ser igual que la mayoría o distinto a la mayoría, puede ser pobre, puede ser rico, puede o no tener algún nivel de estudio. Es decir, no importa su condición de ninguna clase, pero por el hecho de ser persona ya tiene ese privilegio de sus derechos mínimos indispensables que lo dignifican como persona. Y pues los derechos humanos están establecidos principalmente en la Constitución Federal y algunos tratados internacionales o convenios en materia de leyes, de los que México como Estado es parte. Y los detalla algunos de ellos la Constitución Federal y las leyes vigentes. Esos derechos humanos son obligatorios para las autoridades, sean locales, estatales o federales, incluso internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, es una autoridad que tiene jurisdicción en el Estado mexicano. Entonces, las autoridades, dentro de sus funciones respecto al tema de los derechos humanos,
tienen la obligación de vigilar, de proteger, de ordenar su restitución respecto a derechos humanos que han sido violentados o, en su caso, que se les repare el daño a la persona que ha sufrido por causas de violaciones a sus derechos humanos. Pues bien, existen de hecho ciertos derechos que tienen una connotación especial en lo agrario, protegidos, insisto, esos derechos por la Constitución Federal y algunos por la ley agraria, en una lógica de la interpretación de la ley agraria. Por ejemplo, que se le respeten sus tierras, ya sea en concepto de dueño. Por ejemplo, un ejidatario o una persona puede ser dueña de la parcela que tiene título de propiedad. Una ejidataria puede ser dueña del lote o del solar que cuenta con título de propiedad. También el derecho a la titularidad sobre la tierra. Una persona puede ser titular de la parcela que le ha sido asignada o que ha adquirido por sucesión, por compraventa, por enajenación gratuita, onerosa, etc. o prescripción. Una persona dentro de un ejido tiene el derecho a que se le respete la posesión. No importa que sea una posesión precaria, no importa que sea una posesión irregular, no importa que sea una posesión reconocida aunque sea por constancia. Sabemos pues que son posesiones irregulares, insisto, pero tienen derecho a que se les respete. En otras palabras, puede estar reglamentado de manera clara ese derecho, puede estar en el estatuto comunal de manera clara esos derechos. Para evitar abusos precisamente a veces de malos líderes que luego andan queriendo quitar tierra haciendo más porque sí. A propósito de derechos, también el ejidatario tiene ese derecho humano a que le respeten el libre uso, el aprovechamiento, la disposición, la enajenación, incluso el abandono si él quiere de sus tierras, y que no por ese motivo se las vayan a privar, se las vayan a quitar por parte de la asamblea, por parte del comisariado. Una tierra que ha sido asignada en titularidad o mejor aún que ya cuenta con un título de propiedad, no puede disponer la asamblea. Es más, aunque esté ocupada, aunque esté en posesión y esa sea irregular, no se le puede quitar así nada más porque sí. Tiene que mediar un juicio y es una autoridad, en este caso el Tribunal Agrario, quien determina quién tiene el derecho legal a la posesión de esa tierra. Pero mientras tanto, insisto, el tema es que esas situaciones pueden estar reglamentadas y se evitarían muchos conflictos. Asimismo, pues puede estar reglamentado los derechos de los ejidatarios, de que si se le pretende desconocer o quitar la calidad o el derecho a ser ejidatario, no puede ser así nada más porque sí, sin una causa que lo justifique, sin una autoridad que lo declare como tal. De hecho, y aquí viene otro punto interesante, que es un derecho humano, el derecho a la información. El típico castigo de que a un ejidatario que no fue a las asambleas o que por ahí se alteró en unas asambleas y lo castigan y restringiéndolo, quitándole el derecho por una temporada de voz y voto. Es decir, no puede opinar y no puede votar. Y de manera injustificada, incluso yo considero incongruente, también se le prohíbe ingresar a la asamblea, al salón, a la casa ejidal. Eso es ilegal, porque el ejidatario, si bien es cierto se le castigó con no tener derecho a votar, con no tener derecho a opinar, pero debe estar presente en la asamblea para que se entere el dichoso derecho a la información, pues. Porque si no, después, ¿cómo se va a enterar en presencia si se tomaran nuevos acuerdos y a los que estaban obligados todos los ejidatarios y todos los ejidatarios, si no lo dejaron ingresar a la asamblea? O si traen algún programa de gobierno, de apoyo que a él le interesa y por estar castigado no lo dejaron entrar a la asamblea, ahí se violenta pues un derecho humano, insisto, que debe estar reglamentado para evitar distorsiones precisamente. Debe estar reglamentado de que no se puede, no se debe desconocer derechos
insisto, a ser ejidatarios, derechos sucesorios, porque luego andan por ahí los integrantes del comisariado ejidal queriendo opinar, metiéndose donde no están facultados en temas de la asociación, y más si la asociación también implica directamente un derecho sobre una posesión irregular, como podría ser un solar donde vivía, donde tenía construida su casa el ejidatario fallecido. Quitar tierras por estar abandonadas no es un motivo, debe estar reglamentado. Quitar tierras, un solar, porque se le va a dar otro fin más importante según el decir de la asamblea, también debe estar reglamentado. Debe considerar el reglamento, pues, proteger de manera especial también derechos y patrimonios, ojo ahí, de las mujeres. Por ejemplo, en verdad, el día de hoy precisamente recibí otra consulta: licenciado, por ser mujer no me dejan entrar a la asamblea. Respetarle el voto, la participación, el derecho a participar en elecciones a la mujer, no discriminarlas en ningún sentido. Puede estar clarito, porque a veces sí sucede que algún comisariado es buen líder, pero no es letrado, no sabe leer, o si lee no entiende bien de derechos humanos. En cambio, si está clarito ahí en el reglamento qué derechos tiene la mujer, ahí sus propios compañeros que puedan defender esa postura, pues no le batallará mucho decir, mira, ahí en el artículo 89 de su reglamento interno, ahí viene la lista de derechos que tienen las mujeres en este ejido o en esta comunidad indígena. Y también ese apoyo especial, insisto, por ejemplo, además de que sea para las madres solteras que viven, por ejemplo, en un solar irregular. La madre soltera pues tiene a cargo hijos menores de edad, a veces hijos incapaces o algún pariente que le tocó cuidarlo, y están viviendo en alguna casa construida dentro de un solar irregular, no cuentan con ningún documento por lo menos para justificar la ocupación de la casa. Eso debería estar reglamentado en favor de las mujeres. Asimismo, además de las mujeres, también tenemos otras minorías de población que se pueden considerar incapaces, vulnerables, por ejemplo, los ancianos, las personas enfermas, sobre todo si la enfermedad les permite desplazarse o prácticamente los tiene postrados en una cama, o que han perdido sus facultades mentales, pero por falta de desidia de los familiares, por falta de dinero, por falta de la apertura de los tribunales, de los juzgados, no se le puede nombrar un tutor. Esa clase de situaciones especiales deben de estar reglamentados. O las personas que tienen alguna capacidad especial, que ocuparían una rampa para ingresar al salón ejidal, los derechos preferentes pues a esta clase de personas, para que cuando se celebren asambleas y sea muy necesario, estrictamente necesario ir, me refiero por la cuestión de la pandemia, que sean los primeros que firmen, si es necesario se retiren antes, que no hagan fila para nada dentro de todo lo que tenga que ver en la vida interna del ejido o la comunidad. También los jóvenes no son vulnerables, pero pues también podría estar reglamentado de que si se les va a asignar un solar donde puedan montar un taller, un centro de actividades múltiples, una parcela para ellos, que esté reglamentado, porque no falta también algún comisariado abusivo o vividor que luego dice, no, la parcela de la juventud mejor le vamos a dar otro uso porque no sirven. Los jóvenes últimamente no les gusta el campo, por ejemplo, y así pues con esa clase de apoyo pues mucho menos, ¿no? Entonces, colegas, ciudadanía, ejidatarios, comuneras, insisto en el punto, la asamblea sí es la máxima autoridad, entre comillas, administrativa, pero sin reglamento pues no funciona la asamblea, porque cada uno hace lo que se le dé su gana. Y para los comisariados, y que son la gran mayoría afortunadamente, que sí buscan el bien común para el ejido o se preocupan del bienestar colectivo de su comunidad, si cuentan con un reglamento claro, se les facilita más las funciones.
porque incluso si se llega el momento de castigar o sancionar a un grupo de personas o a una persona que se lo merece, si está reglamentado no va a tener mayor problemas. Pero si no está reglamentado, hasta se anda metiendo en problemas ya gratis, porque la persona que merece un castigo supone que es por las pistolas del comisariado que lo van a castigar. Y no, si está reglamentado, no es nada personal. Está claro que así lo estableció la asamblea. Desde luego que el reglamento debe ser previo. La conducta a castigar debe estar previamente establecida e inscrita debidamente en el RAM para que sea válida, para que sea justa. Porque todavía hay muchos comisariados que se sienten los señores y amos del ejido, de la comunidad. En cambio, si está reglamentado la forma en que se deben de conducir, cuáles son sus facultades, sus deberes, entonces el comisariado entiende que está para servir a la asamblea, que la asamblea lo eligió para que lleve a cabo las decisiones de la misma asamblea. Es decir, que no son los dueños del ejido. Como les digo a veces a mis clientes, un buen reglamento es para jalarle las riendas al comisariado en cualquier momento cuando no se quiera pegar a lo que es estrictamente su función. Así que, manera de conclusión de este video, el reglamento debe estar siempre a la mano, disponible para consultarlo, para que en cualquier asamblea, para que cualquier ejidatario tenga derecho a leerlo, a revisarlo, a fotocopiarlo, a comprar un ejemplar, porque sin reglamento no es posible la convivencia social en un ejido. Así como que a veces en nuestro país, a nivel nacional, hablamos que estamos en un estado, estamos en un país que no cuenta con el Estado de Derecho, ya saben a lo que me refiero las abogadas y los abogados, pues así ocurriría dentro de un ejido cuando no hay reglamento o no se respeta el reglamento. El reglamento definitivamente es tarea de todas y de todos, vigilarlo y asegurar que se aplique. La Procuraduría Agraria, de hecho, tiene la obligación como institución de respaldar la existencia del reglamento, que para eso le paga el gobierno a sus funcionarios, y de apoyar de que se cumpla al interior, siempre y cuando sea solicitado por una persona que pertenezca al ejido, por un grupo de personas, por el comisariado ejidal. Porque en la medida que se enteran y no hacen nada, entonces se vuelven parte del problema también las dependencias públicas. Así que quienes me están escuchando, si en su ejido, en su comunidad no respetan el reglamento, la opción que tienen es denunciar, reportar, quejarse ante la instancia de la Procuraduría Agraria y, si es necesario, llevar esa queja ante el Tribunal Agrario. En un video más adelante abordaré precisamente este tema. Y pues este video va a quedar grabado en Facebook, en YouTube. Está para que lo puedan consultar las veces que lo requieran. Si tienen alguna duda en específico, algún caso en concreto donde ocupen una explicación más a detalle acerca del reglamento interno, también me pueden mandar WhatsApp al 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Nada más tengan paciencia, a veces no contesto al instante por la serie de compromisos que tengo, pero tarde, o más temprano que tarde, termino contestando. Y compartan este video. Como se dan cuenta, es información que no encontramos en internet, es información que no encontramos en la ley agraria, pero que es información que de alguna manera tiene que la sociedad, sobre todo el segmento que está dedicado a los ejidos de las comunidades, a lo agrario, pues debe saber. Y por favor, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, dejen su crítica, ayúdenme a contestar. Siempre estoy muy agradecido por esa clase de solidaridad que se da en transmisiones como esta. Nos vemos pues en la siguiente transmisión.